Los, los autótrofos son seres vivos que producen su propio alimento y los heterótrofos son seres vivos que tienen que consumir materia orgánica prefabricada por otro ser vivo. Por lo tanto, consumen otros seres vivos. No pueden producir su propio alimento. Entonces, la somatotrofina es trofos del sómato, o sea, un factor estimulante del cuerpo. Entonces, esta es la hormona del crecimiento, growth hormone o somatotrofina. Hay una hormona que se llama somatotrofina coriónica, que es producida por la placenta. Y esa hormona normalmente se conoce como lactógeno placentario, ¿ya? Entonces, esta es la somatotrofina secas, o hormona del crecimiento o GH. La hormona del crecimiento o GH o growth hormone es producida por la hipófisis o hipófisis anterior o adenohipófisis porque el hipotálamo produce un péptido liberador de hormona del crecimiento, un neuropéptido, el cual actúa sobre células específicas de la adenohipófisis para producir growth hormone o hormona del crecimiento, la cual actúa sobre la glándula del hígado para que produzca unas hormonas que se llaman factores análogos de la insulina, o somatomedinas. En inglés se dice insulin growth factors o factores análogos a la insulina. Entonces, la, la hormona final o la que finalmente tiene el efecto trófico, promotor de la mitosis y por ende del crecimiento, son las somatomedinas, ¿ya? Que actúan sobre los receptores de insulina también. Entonces, esta hormona, estas somatomedinas, tienen un efecto generalizado porque actúan a nivel global de todas las células, de todos los tejidos, pero el efecto más potente lo tienen sobre el cartílago de crecimiento, ya sea de los huesos cortos o largos, sobre el tejido musculoesquelético, sobre el tejido conectivo de huesos y tendones, y bueno, y también sobre otros tejidos, pero fundamentalmente el efecto más potente está ahí, a nivel del sistema musculoesquelético y del sistema óseo, ¿ya? Entonces, este sistema se regula por feedback negativo, como dijimos que lo hacía el 99,9% de todas las hormonas del cuerpo, porque cuando hay exceso se inhibe la liberación del péptido liberador de hormona del crecimiento y también por ende de la liberación de hormona del crecimiento o GH. Y como les dije, esta hormona tiene un efecto hiperglicemiante, estimula la síntesis de proteína, o sea, el anabolismo proteínico, porque síntesis es lo mismo que anabolismo. Eh, Estimula la división celular o la mitosis, y esta hormona normalmente se secreta en la noche. Se secreta, tiene un patrón cíclico de secreción, un patrón circadiano, aumenta su secreción en las fases profundas del sueño, o sea, en la madrugada, y la secreción va a ser mayor mientras mayor sea nuestra fase de sueño profundo, ya que obviamente va disminuyendo durante el paso del tiempo. A medida que usted se va haciendo mayor o más viejo, va disminuyendo la fase de sueño profundo y la duración también de ello. Entonces la secreción siempre va a ser mayor en los niños, ni siquiera en los jóvenes, en los niños. Entonces los primeros años de vida y en la pubertad, ¿no es cierto? Ya hasta algunos principios de la adolescencia, la secreción de hormona de crecimiento es bastante alta. Bueno, en los primeros años de vida, ¿no es cierto?, era mucho más alta, y sigue este patrón, como les digo, de secreción nocturno y que coincide con el alza de las hormonas tiroideas también, que también no tienen un patrón circadiano de secreción nocturno. ¿Ya? Entonces, estas dos hormonas potencian el desarrollo del sistema nervioso, obviamente, el músculo esquelético y el crecimiento, ¿ya? Porque ambas tienen efectos hiperglicémicos y promotores de la mitosis. Entonces, conviene que cuando ustedes bueno, ya no, ustedes ya no son niños, pero cuando conviene que los niños, si tienen hermanos chicos, duerman eh, una cantidad mínima de horas decente, ya que no duerman como muchos niños que duermen súper poco, y que se acuestan hasta a altas horas de la noche con sus tablets encendidas y los celulares y los videojuegos y el YouTube y todo, porque van a tener una calidad de sueño defectuosa, no van a entrar a la fase de sueño profundo a la misma velocidad que los otros niños que se acostaron temprano, y eso va a hacer que su secreción sea menor. Por lo tanto, en el fondo, un niño que duerme mal de pequeño no va a tener una estatura óptima.
o no va a alcanzar su estatura óptima en relación a su secreción de esta hormona, ¿entienden? Entonces la razón de mandar a acostar a los niños temprano, en el fondo, no es solamente una razón cultural, es una razón también fisiológica, que tiene que ver con la calidad del sueño. Imagínense la calidad del sueño que van a tener esos niños cuando sean adultos, porque eso genera cambios estructurales en el cerebro, en épocas críticas. ¿Se entiende? Yo no crecí con tablet como usted o con computadores ni con Instagram, porque yo nací en el año 79. O sea, soy casi la década de los 80, ¿entienden? Pero hubo gente, por ejemplo, como usted, o a lo mejor incluso ahora las generaciones que vienen posterior a usted, que nacieron con las tabletas, que los papás para que estuvieran tranquilos les pasaban un tablet o un celular, y con los videojuegos y todo lo demás, entonces comprenderán que los efectos los vamos a ver a largo plazo, cuando veamos en 30 años más o 40 años más qué es lo que va a pasar. Ya, en fin, entonces, si ustedes se fijan, chiquillos, esta hormona, cuando está en falta o deficiencia en la niñez, se produce un enanismo hipoficiario. Cuando está en exceso en la vida adulta, o sea, la niñez, perdón, se habla de gigantismo, y cuando está en exceso en la vida adulta se habla de acromegalia. Obviamente, para tener estas anormalidades en la secreción, yo puedo pensar en un problema genético, pero también puedo pensar en algún tipo de tumor, que puede ser benigno, obviamente, no tiene por qué ser un tumor canceroso maligno, puede ser un tumor benigno, que puede ser hipersecretor de alguna clase de hormona que hace que se produzca en mayor concentración o cantidad, ¿ya? Entonces, la acromegalia, digamos, sería el exceso de hormona de crecimiento en el adulto, normalmente por un tumor, como les comentaba, el hipófisis, por ejemplo, y eso hace que la persona siga produciendo la hormona, pero a pesar de que ya dejó de crecer, porque los cartílagos de crecimiento se cierran en la adolescencia, eh, y se calcifican, digamos, en la adolescencia. Cuando yo digo que se cierran, estoy diciendo que se calcifican. Y como se calcifican, entonces ya no hay más crecimiento en extensión de los huesos largos, que son los huesos de la extremidad, ¿no es cierto? Piensen en el fémur, por ejemplo, o en la tibia de las piernas, o en el húmero de los brazos, en fin. Estos huesos, ¿no es cierto?, ya no van a crecer más en extensión. Entonces, si yo tengo una persona que sigue produciendo esa hormona, cuando ya no va a crecer más en estatura, esta persona, esta hormona empieza a actuar a nivel de los huesos cortos, de las manos, por ejemplo, o de los pies, ¿ya? Los huesos del carpo y del tarso, ¿ya? Y también, por ejemplo, a nivel de las escápulas, por ejemplo, del hueso de la mandíbula. Entonces va a haber como una especie de deformidad que se va a generar por este tumor hipersecretor de hormona del crecimiento en una persona adulta, ¿ya? Además de otras consecuencias, pero esas son las más visibles por lo menos. Entonces, a veces, de vez en cuando, casi, no sé, una probabilidad muy baja, esto se preguntaba en común. Lo normal es que se pregunte en mención. Entonces esto, por así decirlo, en común es como que no le va a salir, ¿ya? Pero igual lo paso, lo menciono. Las hormonas tiroideas, si ustedes se fijan, se comportan igual que la hormona del crecimiento, en el sentido que yo tengo el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides en este caso. Entonces tengo un factor hipotalámico, liberador de hormona estimulante de la tiroides, que actúa sobre la hipófisis, para que la hipófisis produzca la hormona estimulante de la tiroides, que va a actuar en la tiroides para producir hormonas tiroideas, que son la tiroxina y la triiodotironina. Estas son hormonas derivadas de aminoácidos, las tiroideas, y que el nombre 4 y 3 se refiere a la cantidad de átomos de yodo que tienen en su estructura. Acuérdense que el yodo es un elemento no metálico del grupo de los halógenos, grupo 7 de la tabla periódica, y este elemento resulta importante para la secreción de esta hormona. Entonces, una persona que tuviera deficiencia en la dieta de yodo, como ocurría hace, no sé, 200 años atrás o 500 años atrás, dependiendo del lugar donde viviera la persona, ¿no es cierto? Y de su dieta, podía traer como consecuencia anormalidades en la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, la glándula tiroides también tiene efectos generalizados, estas hormonas. Eh, ¿Por qué? Porque actúan a nivel estimulando, ¿no es cierto?, la respiración celular y la mitosis.
y también tienen efectos hiperglicemiantes. Por eso les dije que esta hormona también va de la mano con la hormona del crecimiento. Entonces, si hubiera que ver en qué periodo de la vida de un ser humano las hormonas tiroideas o la hormona del crecimiento están en mayor concentración plasmática y tienen mayor impacto sobre el cuerpo, es justamente en la infancia. ¿Ya? Siguen siendo importantes después en la vida adulta. La hormona del crecimiento no, ya, definitivamente no. Pero la hormona tiroidea sí sigue siendo importante en la vida adulta, obviamente. Pero me refiero a que su impacto es mucho más dramático en la infancia. Entonces, fíjense que esta hormona aumenta el metabolismo basal, eh, y eso se traduce en la temperatura del calor, o sea, la generación de calor, quiero decir. Por lo tanto, aquí tiene una hormona que participa en la termorregulación o en la homeostasia del calor, en la termorregulación, ¿ya? Además, tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central y con el crecimiento, como les dije anteriormente, porque está asociada junto con la secreción de hormona del crecimiento. Cuando faltaba en la niñez, como ocurría, les dije, antes de los suplementos de los alimentos, porque ahora está el pan, tiene yodo de la sal también, antes no pasaba eso, había personas que nacían con deficiencia con yodo, y eso les podía llevar a desarrollar retraso mental y retraso en el crecimiento. Y eso se llamaba cretinismo. De ahí viene la palabra cretino, ¿entienden? O sea que ese insulto, en el fondo, es como la palabra idiota. La palabra idiota, en el fondo, está hablando de alguien con deficiencia mental profunda. Así que en realidad no debería ser un insulto, es absurdo. De hecho, es súper despectivo, así. Ahí se notaba, bueno, en fin, ya no vamos a hablar de eso, pero el lenguaje muchas veces tiene usos que se deformaron, ¿se entiende? Entonces, como les dije, ese era un problema que existía antes y que podía incluso resolverse a través de la ingesta de yodo, si es que ustedes trataban al niño o al recién nacido de forma temprana, ¿ya? En la prehistoria, es que lo que pasa es que la dieta, la paleodieta era bastante rica, no era como la porquería que nosotros consumimos hoy en día. O sea, nosotros no estamos en, digamos, nuestra dieta es como las pelotas comparado con la dieta antigua porque existía una gran diversidad de alimentos. Entonces, el hombre primitivo podía consumir distintos tipos de huevos de aves naturales, tienen distintos tipos de semillas, plantas, raíces, frutos, carnes de animal. O sea, imagínense, o sea, hoy día es como pollo, vaca y chancho, y más encima de una raza particular, o sea, es absurdo. Y lo mismo hacemos con los vegetales tienen una diversidad genética como las pelotas, o sea, la más baja diversidad genética, porque lo que hacen las grandes corporaciones es haber comprado, patentado, ¿no es cierto?, y utilizado un tipo particular de cepa, muchas de las cuales modificaron genéticamente. Entonces, pero lo que existía en el pasado era una gran diversidad de cepas de arroz, una gran variabilidad de cepas de maíz, una gran variabilidad de distintas razas o cepas de papas, una gran variedad o diversidad de animales, de carne animales, de frutas, en fin. Entonces, en esa riqueza de productos de la tierra, pero también productos marinos, porque el hombre primitivo también se alimentaba de productos del mar, desde épocas ancestrales. Entonces, el tráfico de especies siempre existió. O sea, antes de la invención de la moneda no sé, existía el trueque. Entonces, acá mismo en Chile sucedía también con las culturas precolombinas que vivían en la costa versus los que vivían en el interior, o en zonas más cordilleranas también, no sé, y así sucedió siempre. Entonces, de alguna u otra forma, tenía una dieta que era, como les dije, ampliamente diversa, y de alguna forma también se dieron cuenta que era bueno consumir productos del mar, algas, ¿no es cierto?, peces, más toda esta diversidad que yo le digo de productos que existían en la naturaleza. Entonces, eh, en ese sentido, como que estas grandes deficiencias se empezaron a notar como después de la revolución agrícola, me imagino yo, y a medida que avanzó la civilización. ¿Ya? Entonces,
en zonas muy apartadas donde la gente no tenía acceso a lo mejor a productos del mar, pero era una parte minoría, una minoría de la población de todas maneras. Entonces, si ustedes se fijan, chiquillos, la dieta de nosotros es mucho menos diversa y mucho menos compleja de lo que era en el pasado. Eh, la cantidad, ¿no es cierto?, de nutrientes y de distintos tipos de antígenos también que podíamos incorporar en el pasado, hace 200.000 años o 100.000 años atrás, o 10.000 años atrás, es distinta a la actualidad. Entonces, en la actualidad los alimentos están hiper enriquecidos en calorías, en un tipo particular de carbohidrato, en glucosa fundamentalmente, o en fructosa, y en tipos particulares de ácido graso saturados o grasas trans, en fin, específicas porque tienen que ver con los procesos de producción industrial, ¿entienden? Entonces, como que en el fondo no es que sea una gran variedad distinta de moléculas, sino que son moléculas estándar y los saborizantes y todas las porquerías. Entonces, al final, lo más natural sería que a partir del sistema de alimentación que tengamos, se desarrollen enfermedades crónicas no transmisibles. Hay gente con diabetes, hipertensión, trastorno, no sé, hepático, en fin, distintas cosas. Desarrollo del cáncer también. Ya, en fin. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que cuando una persona tiene deficiencia de hormonas tiroideas en el adulto, hablamos de hipotiroidismo, porque hipo es bajo, debajo de. Se le llama también mixedema. Y la consecuencia, ¿no es cierto?, de una persona que disminuye su metabolismo basal, que tiende a aumentar de peso, si es muy severa la disminución de la hormona tiroidea, afecta el sistema nervioso central también. Y eso puede inducir también a sintomatología depresiva. Entonces, una persona que tiene sintomatología depresiva puede tener un problema en hormonas tiroideas, ¿no? Una baja en la hormona tiroidea. Y eso es súper fácil de tratar, ¿entienden? Entonces, no hay un desbalance neuroquímico en neurotransmisores, sino que hay un desbalance en la producción de hormonas tiroideas, que también puede ser por alguna causa genética o por algún tipo de tumor benigno, como les comentaba. Y lo mismo pasa al revés, cuando hay hipertiroidismo, o sea, un exceso de hormonas tiroideas, por también un tumor hipersecretor, por ejemplo, que hace que la persona tenga los efectos contrarios, o sea, una persona que se vuelve irritable, con aumento del metabolismo basal. Esas personas son normalmente delgadas porque no suben de peso fácilmente, tienen problemas de insomnio, en fin. Bueno, las hormonas sexuales ya les conté, igual que las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Se regulan por el eje hipotálamo, hipoficiario y glandular. ¿Ya? Entonces, ya había comentado un poquito eso, ¿ya? Y hay feedback negativo y todo eso. Esto lo vamos a retomar más adelante. Y lo último que le estuve hablando era el famoso tema del control de la glicemia con la insulina y el glucagón, donde yo señalé que el páncreas y la hormona glándula paratiroides serían las dos glándulas que no cumplen este criterio de el hipotálamo y la hipófisis. O sea que el eje hipotálamo hipoficiario y estas tres estructuras que uno dice como hipotálamo, hipófisis y glándula, acá no se cumplen, porque estos órganos se regulan directamente a través del sistema nervioso central o de la división del sistema nervioso periférico, la división autónoma, en fin, pero finalmente están como comandados por el hipotálamo, por el sistema nervioso central. Entonces, en el fondo no tienen una glándula intermediaria como la hipófisis. Entonces ahí dijimos en la última clase que teníamos la insulina y el glucagón. La insulina era una hormona que se producía frente a alzas en la glicemia, o sea que su estímulo era una hiperglicemia y su efecto era generar hipoglicemia. Por lo tanto, era la hormona de la comida. Entonces, esta hormona lo que hacía era estimular el ingreso de glucosa por un transportador de membrana, ¿no es cierto?, eh, hacia el interior de la célula, estimulando la captación de glucosa fundamentalmente por el hígado, el músculo esquelético, para la formación de glucógeno, un polisacárido de reserva energética de corto plazo, animal, y la formación de triglicéridos en las células grasas o los adipocitos. Por lo tanto, y además en todas las células de todos los órganos del cuerpo estimula también la entrada de glucosa por un transportador de glucosa. Entonces,
este método hace, o este sistema, este mecanismo hace descender la glicemia, ¿ya? Descender la glicemia frente a una alza de glicemia, ¿se entiende? Porque si yo tuviera la glicemia normal y liberara insulina, eso sería como dispararse los pies, porque si yo hago bajar la glicemia más allá de lo normal, yo me desmayaría, ¿entienden? Entonces, acá la idea es, cuando viene una alza de insulina, producto de una ingesta de carbohidratos o alimentos ricos en azúcares, yo lo que hago es liberar insulina para evitar que esta alza se desparrame por el sistema circulatorio y por la circulación general. De hecho, yo logro como reducir esta alza violenta de la glicemia porque yo intervengo en el hígado y el hígado es como un filtro por el cual pasan los nutrientes antes de pasar a la circulación sistémico mayor. Porque los nutrientes que se absorben en el intestino pasan por un sistema que se llama el sistema vena-porta hepático. El sistema porta hepático. Entonces, toda la sangre que se absorbe del intestino y que viene con los nutrientes, específicamente los nutrientes que tienen que ver con los aminoácidos y los azúcares, pasan por el hígado primero. Entonces el hígado funciona como filtro natural. Entonces la insulina da la orden para que se capture ese exceso de nutrientes antes de que pase a la sangre. Y si pasa igual un excedente a la sangre, ya les dije que se va a transformar, o sea, se va a tratar de absorber, o sea, de incorporar, perdón, o de almacenar en el músculo, o se va a terminar transformando en grasa, porque la glucosa se va a terminar transformando en grasa. Eh, bueno, los aminoácidos, el exceso de aminoácidos también, por eso es que es tan peligroso que ustedes sean buenos para el exceso de aminoácidos. Una persona que tenga una dieta alta en proteína es pésimo. Lo primero que va a hacer es que va a dañar el hígado y va a generar una cirrosis hepática. El hígado graso se desarrolla por eso mismo. Yo tengo que tratar de controlar la ingesta de proteína, ¿ya? No puede ser más de 1 gramo por kilo de peso en una persona normal o que tiene, ¿no es cierto?, una actividad física moderada, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, la insulina, ¿no es cierto?, hace que se almacene la glucosa en glucógeno, el excedente se transforma en grasa y eso hace bajar la glicemia. Por lo tanto, el estímulo es una hiperglicemia y el efecto es una hipoglicemia. Con el caso del glucagón pasa lo contrario. El glucagón es la hormona del ayuno, es cuando yo no estoy alimentándome. Por lo tanto, el estímulo para la liberación del glucagón es una hipoglicemia que lo que hace es liberar el glucagón para que esta hormona actúe en el hígado y en el músculo esquelético para liberar glucosa desde el glucógeno almacenado previamente. Eso hace que vuelva a subir la glicemia. Además de eso, el glucagón actúa sobre el tejido graso, estimulando la liberación de ácidos grasos hacia la sangre o de triglicéridos. Por lo tanto, lo que hace aumentar la lipidemia o los lípidos circulantes. Pero eso no tiene nada que ver con la glicemia. Simplemente ahí lo que está haciendo es liberar un nutriente, un nutriente secundario, digamos, una fuente de energía alternativa para las células, sobre todo para las células musculoesqueléticas y también para las neuronas, para que puedan utilizar en caso de falta de glucosa, pueden usar los ácidos grasos como fuente de energía para la respiración celular y para la generación de ATP. Pero de todas maneras, el combustible fundamental para la célula no son los lípidos, sigue siendo la glucosa, ¿entienden? Así que yo igual tengo que tratar de mantener la glicemia de alguna forma. Y una manera de mantenerla es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Glucosa, neo, nuevo, génesis. O sea, la formación de glucosa a partir de otras moléculas orgánicas, como por ejemplo aminoácidos. Entonces, el glucagón, perdón, aparte de liberar glucosa de las fuentes de reserva de glucógeno, o de estimular la liberación de lípidos desde el tejido graso, también forma glucosa a partir de las proteínas. Por eso es que en ayuno prolongado nos perdemos masa muscular. ¿Por qué? Porque la degradación de las proteínas, de la musculatura, se puede utilizar para formar glucosa. Y eso ayuda a mantener la glicemia constante también. ¿Se fijan? Entonces, la insulina estimula la glucogenogénesis o formación del glucógeno, y el glucagón estimula la glucogenolisis o la lisis o ruptura del glucógeno. Son opuestos. Ya, chiquillos, ¿duda o consulta o comentario? Esto ya lo habíamos visto, así que estoy haciendo un repaso porque esta cuestión quiero que quede, pero ultra archi, o sea que como que quede ya así como que
no me pueden pillar, ¿se entiende? Eso es lo que, por eso estoy repitiendo esta historia, ¿ya? Porque si no, no la repetiría. Hello, aló, ¿todo bien? ¿Dudas, consultas? Ya, muy bien. Entonces, dijimos que otra de las cosas que pueden preguntar, y siempre han preguntado en el DEMRE, es la diabetes. La diabetes se define como una hiperglicemia sostenida, y existen un montón de casos en que podemos inducir diabetes. Entonces, ¿las embarazadas pueden generar diabetes? Sí, porque las hormonas del embarazo son hiperglicémicas. Entonces, ¿existe una diabetes gestacional? Sí, existe una diabetes gestacional. ¿Hay otras hormonas que pueden provocar o disfunciones que pueden provocar diabetes? Sí, por supuesto. Pero yo aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a la deficiencia de insulina, que es lo que provoca, ¿no es cierto?, la diabetes tipo 1 o la diabetes mellitus, insulino dependiente, que sería una persona que no produce la insulina o porque tiene un gen defectuoso o porque las células productoras de insulina no están o se destruyeron en el páncreas, y la diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, donde la persona produce la insulina normal, pero el receptor de la insulina no reconoce bien a la proteína o a la hormona en este caso. Entonces aquí habla uno de resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Insulina, o sea, diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente o insulino independiente, ¿ya? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo algunas preguntillas. Creo que esta la habíamos visto, ya ni me acuerdo. ¿Se acuerdan de esta pregunta, no? Los que vinieron. Ya, entonces, si un animal de laboratorio se le inhibe experimentalmente la síntesis de glucagón, este tendrá problemas ¿para qué servía el glucagón? Acuérdense siempre de buscar la más obvia, ¿no es cierto? Eso también lo dijimos. Ya, vamos a ver otra pregunta. Ah, pero no me contestaron, pero no sé si la contestaron o no. O sea, aquí Maximiliano la contestó, los demás no sé si la alcanzaron a contestar. Ya, voy a bajar el tiro para que no... Espérense, quiero buscar aquí una pregunta. Vamos viendo. Entonces, estamos viendo la alternativa. Ya, aquí entonces la correcta es, el glucagón es una hormona del ayuno, su estímulo es una hipoglicemia y el efecto que provoca es una alza en la glicemia o una hiperglicemia como respuesta a la falta de glucosa, o sea, al ayuno. Obviamente participa en la regulación de la glicemia, pero no tiene que ver con la absorción de glucosa a nivel del intestino delgado, eso lo hacen las células transportadoras de glucosa a través de un canal transportador. Eh, la transporte de glucosa lo hace un canal transportador también. La temperatura corporal tiene que ver con la hormona tiroidea, con el sistema nervioso autónomo. Las glicoproteínas de membrana se sintetizan en el aparato de Golgi. O sea, no sé qué tiene que ver eso con glucagón. Aquí la respuesta era la E, ¿ya? Ya, ahí tiene un ejemplo de pregunta de insulina. Vamos a ir a lo que le estaba proyectando recién. ¿Quedó claro que era la E, chiquillas, chiquillos? Vamos con la otra pregunta que está mostrando de aquí del ensayo. Acá, en esta pregunta, por ejemplo, acá habla un poco de lo que estuvimos viendo de lo que les conté del eje hipotálamo hipoficiario, ¿se acuerdan? De que yo les decía que en el caso de la glándula suprarrenal, el hígado y la hormona de crecimiento, la tiroides, las gónadas, testículos y ovarios, les dije que estaba el eje hipotálamo hipoficiario. Hipotálamo, hipófisis, glándula. Y luego se ejercía el mecanismo de feedback negativo o retroalimentación negativa. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes hormonas produce un efecto inhibitorio sobre la función adenohipofisiaria? O sea que me está hablando o me está preguntando de cuáles de las siguientes opciones ejerce un mecanismo de feedback negativo que afecta a la hipófisis. Dani, ¿Sí? ¿Cuál será aquí entonces? ¿Preguntas?
¿Consultas, chiquillos? Mari, ¿usted quiere preguntar algo? ¿Preguntas, consultas? Ya, la tiroxina, sí, por el eje hipotálamo hipoficiario. El cortisol y la aldosterona, para el que no lo sabe, son hormonas producidas por la corteza de la glándula suprarrenal. Y estas hormonas también regulan por sistema de feedback negativo al eje hipotálamo hipoficiario, porque la glándula suprarrenal, que produce estos esteroides en la corteza de la glándula suprarrenal, son, ¿no es cierto?, hormonas que se regulan por feedback negativo y obviamente afectan a la hipófisis. Obviamente, esta pregunta, si ustedes se fijan, fue de mención. Así que aquí le estoy preguntando una pregunta de mención biología, porque ya les dije que las preguntas de insulina y glucagón en general salen en común, en mención, da lo mismo. Pero cuando yo empiezo a preguntar más en detalle de la corteza suprarrenal, o no sé, o de la hormona de crecimiento, qué sé yo, ahí como que esas preguntas normalmente salen más en mención, o en el módulo técnico profesional también. ¿Ya? Entonces, para que en ese sentido entiendan que eh, en el fondo más o menos se vayan ubicando, pero yo les pongo igual esta pregunta, independiente si fue de mención, ¿ya? Porque es como para que vean este tipo de pregunta. eh, Ya, la que está claro es que la 3 no puede ser, po, como bien dice usted, Maximiliano. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el páncreas y la paratiroides no se regulan, no tienen control hipoficiario. Así que, y el páncreas a través de la insulina y el glucagón nunca se han regulado por la hipófisis. Entonces no tiene sentido decir la insulina. O sea, uno podría estar seguro que no tiene nada que ver la 3, ¿entiendes? Bueno, este Profe, formato 1, 2 ¿me y 3 ya escucha? no existe. Sí, lo escucho perfecto. No, disculpe. El cortisol tiene que ver con la ACTH, ¿no? Exacto. Ah, era eso ya. La hormona adrenocorticotrófica de la hipófisis estimula a la glándula de la corteza suprarrenal, o sea, a la corteza suprarrenal de la glándula de la suprarrenal para la producción de cortisol y para la producción de aldosterona. El cortisol es un glucocorticoide, es una hormona que participa en la regulación de glucosa, que tiene que ver con la regulación de la absorción de glucosa a nivel del riñón, del nefrón, pero también es una hormona que se produce frente al estrés crónico, o sea, una hormona que tiene que ver con el mecanismo de estrés, ya del sistema nervioso simpático. Y la aldosterona es una hormona que participa en la regulación del balance hidrosalino, o sea que participa en la regulación del agua, pero también en la cantidad de sal que se absorbe por el riñón. Entonces, la aldosterona también es una hormona que se produce por la estimulación de la hormona ACTH, pero que también puede ser estimulada por otros mecanismos, ¿ya? Por otras hormonas también. Pero en términos generales, claro, la ACTH, producida por la hipófisis, por estímulo del hipotálamo, actúa en la glándula de la corteza suprarrenal y estimula la síntesis de cortisol y eventualmente también aldosterona. Ya, así que, chiquillos, la respuesta correcta aquí sería 1 y 2, o sea, la D de dedo. Ya, para que tengan una idea, esto, insisto, no es para asustarlos, sino que para que entiendan que cuál podría ser un tipo de pregunta. Esta es mención más encima, pero en fin, quizás yo podría modificar un poquito esto y ponerlo en común, ¿entienden? Ya no existe el formato 1, 2 y 3, pero no sé, podríamos escribir ahí alternativas que fueran diciendo, como hablando de la insulina o hablando de las hormonas, ¿no es cierto? En fin, de la tiroide. Entonces la persona tiene que marcar la alternativa que recuerde que tiene que ver con el eje hipotálamo hipoficiario, o sea, las hormonas sexuales, las somatomedinas del hígado, las hormonas tiroideas eh, y las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Se entiende? Y con eso ya estamos listos. Ya, por ejemplo, acá tenemos otra pregunta, está antigua, pero igual, la misma cosa. Dice, después de una comida rica en hidratos de carbono, el organismo reacciona aumentando la secreción de la hormona. ¿Se fijan? O sea que estas preguntas han sido un clásico, ¿ya? Ya les voy a
volver a la diapositiva, porque quiero mostrarles otros tipos de preguntas. Ya, aquí. Ya, otro ejemplo de pregunta antigua, pero es la misma cosa. Estas son clásicos. La glicemia, de verdad que históricamente se ha preguntado muchas veces con gráficos. Se ha preguntado muchas veces con gráficos. Entonces acá tienen un gráfico, fíjense que dice PQR, aquí sale como 80, no sé, 110, dice acá desayuno, almuerzo, cena. ¿Se fijan? Entonces, este es un clásico, este esquema o parecido. La pregunta anterior. Sí, la pregunta anterior aquí es, después de una comida rica en hidratos de carbono, el organismo reacciona aumentando la secreción de la hormona. Obviamente la respuesta era la insulina, porque la insulina es la hormona que se produce frente a una hiperglicemia para provocar una hipoglicemia. El glucagón es hiperglicemiante, o sea que no puede ser. La adrenalina también es hiperglicemiante, es una hormona del estrés agudo. La vasopresina o hormona antidiurética no tiene nada que ver con la secreción de hidrato de carbono, es una hormona que ayuda a absorber agua, entonces no tiene nada que ver. Y la oxitocina es la hormona que tiene que ver con la contracción del útero y de la lactancia, no tiene nada que ver con la comida rica en hidrato de carbono, entonces nada que ver. Aquí la respuesta era la C. Ya, vamos viendo con esta pregunta. Y con esto vamos cerrando, chiquillos. Dice, en relación a la figura es correcto inferir que, bueno, acá me dice, el siguiente esquema muestra los niveles de glicemia de una persona sana durante 12 horas a partir de las 7 de la mañana, ¿ya? Ya, entonces tenemos el esquema y dice, en relación a la figura es correcto inferir que, ya, ¿qué es lo que veo yo en la figura? Yo veo que la glicemia está, no sé, en un valor en 90, no sé, por decir algo, o cercano a 100, no sé. Luego, al desayuno, yo veo que sube, y luego como que baja, y luego como que aplican, hay una cuestión, un X ahí, y como que baja aún más. Y después el almuerzo hace subir esto, y luego baja, después de que va pasando el tiempo, obviamente. Luego la cena vuelve a subir y luego se mantiene ahí. Entonces dice, la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de P a Q es la insulina. ¿Qué les parece esa respuesta? O sea que me está diciendo, mire, si usted subió sobre lo normal, del rango normal de glicemia, la insulina es la que nos va a ayudar a que vayamos al lugar, a la normalidad, por así decirlo. ¿Qué les parece eso? Después dice, o sea, a mí me parece correcto, ya, yo no sé ustedes, ya, pero después la B dice, la principal hormona que ejerce su acción en X es el glucagón. O sea que el glucagón dijimos que es una hormona hiperglicemiante. Aquí yo veo que después de X baja, entonces como que, no sé, no, el glucagón lo que hace es subir la glicemia, no bajarla. Entonces usted me dice, no, es que si hay una vueltita chiquitita, no, tiene que ser algo súper evidente. C, la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de Q a P es el glucagón. De Q a P, o sea que el glucagón tiene que sacar sobre lo normal. O sea, el rango normal está eso que está como oscurecido. Entonces el glucagón a usted lo va a hacer subir aún, salirse de lo normal. Eso no tiene sentido. A lo mejor alguien me dice, pero profe, yo no tengo idea que esos son los valores normales. Normalmente si me ponen un rango o una barra, asumo que esos son los valores normales, me lo digan o no. La principal hormona que lleva los niveles de Q a R, o sea que el glucagón lleva de este rango normal a R, que sería estar bajo lo normal. Pero si dijimos que el glucagón es hiperglicemiante, o sea, esa sí que está mala. La glucosa almacenada en el hígado es liberada, llevando la glicemia de R a Q. O sea, nosotros lo podemos decir viendo este gráfico, que la glucosa almacenada en el hígado es liberada llevando de R a Q. Usted me dice, sí, profe, hacemos... Ya, pero insisto, hay que tratar de verlo directamente del gráfico. Incluso si es una conclusión o una inferencia, tiene que ser algo que se pueda ver del gráfico. Porque de lo contrario,
contrario ya es especulación, aunque yo sepa que puede ser correcto. Eso se lo he dicho varias veces. Ya, entonces, chiquillos, para cerrar, ¿cuál sería la correcta aquí? La A, muy bien. Eso es, chiquillos, ¿ya? Es la A. Porque yo sé que que el hígado, claro que libera glucosa a partir de la degradación del glucagón, del glucógeno, quiero decir, por efecto del glucagón, pero eso es cuando yo, ¿no es cierto?, tengo valores de hipoglicemia, ¿no es cierto? Eh, pero resulta de que, como les dije anteriormente, eso, de hecho, yo lo puedo saber, pero lo tengo que ver reflejado en el gráfico, y aquí no lo veo reflejado en el gráfico. La inferencia tiene que ser sacada del gráfico. La inferencia o la conclusión tiene que ser sacada del gráfico. Además que no solamente puede haber glucosa liberada del hígado, también puede ser del músculo esquelético, como se los dije anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, ya, chiquillos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy día y bueno, agradecerles su presencia y nos estaríamos viendo ya la próxima semana, ¿ya? Acuérdense de ir a las clases también del profe Diego y de la profe Caro y de irse organizando. También ustedes a veces propongan y también recuerden a los profes, si escriben por el grupo, así también recuerdan, ¿ya? Mención. Bueno, yo les pasé con ustedes, el otro día tuve una clase de evolución, que no fue mucha gente, pero igual vimos hartas cosas. Yo podría volver a retomar eso, pero yo no creo que sea este fin de semana. Podría ser otro sábado, pero este sábado no. Podría ser el siguiente. Podríamos ser el siguiente sábado yo aviso la próxima semana. Y podríamos hacer la segunda tanda de materia de evolución, ¿ya? Y porque en el fondo yo no tengo un tiempo, o sea, yo puedo, insisto, si los juntamos el sábado a la tarde, yo puedo hacer 2 horas, ¿entienden? No tengo problemas en eso. Por eso les digo, miren, la próxima vez lo podemos hacer así, no tengo ningún problema, lo podemos hacer de este fin de semana al siguiente, avisamos y como les digo, ahí proponemos un horario, ¿ya? Porque yo les dije, no tengo problemas de tiempo, entonces ahí nos podemos organizar. Ya, chiquillos, yo me despido entonces, un abrazo, cuídense y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Transporte de membrana, no hemos visto nada de transporte de membrana. Eso lo podríamos ver si ustedes quieren, ¿ya? Es cosa que nos propongamos. Sí, lo que pasa es que no está tan explícito en el temario de EMRE, por eso no lo quise como tomar, pero lo podemos ver igual. Sí, no hay problema, no hay problema. Así que eso. Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense y ánimo, nos estamos viendo. Chao, que estén bien, ánimo. Chao, chao. Chao, chao.